La innovación educativa, he encontrado por ahí una definición de la UNESCO, pues es lo que aparece ahí. Un proceso de cambio consciente y planificado que tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje mediante la introducción de nuevas ideas, métodos, herramientas o recursos que permiten una mejor adaptación a las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, un proceso de cambio, el intentar mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Claro, ahí podemos llegar a esta siguiente idea. Cambiar la tecnología y seguir haciendo lo mismo, eso es innovación. A ver, un momentito. Me ha dejado de funcionar el ratón. ¿Seguís viendo la pantalla? Sí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, decía que hacer ese pequeño cambio, a ver, en principio es innovación porque introduce tecnología, una nueva tecnología, pero realmente estás haciendo lo mismo. Es decir, quizás haya que cambiar algo más aparte del recurso tecnológico. Por eso yo entiendo que hacer o alcanzar un objetivo educativo se puede alcanzar de diferentes maneras. Pero para innovar lo que hay que hacer es un cambio que nos lleve por diferentes caminos, pero que sea un mejor camino, que nos llegue a un mejor, eh, a un objetivo educativo alcanzado de mejor manera. Y cada docente pues, puede seguir su propio camino. Yo pienso que el principal objetivo que yo sigo cuando intento hacer cosas diferentes cada día es el de motivarme, porque yo no me veo día tras día haciendo una misma actividad o enseñando igual, aunque no me haya funcionado anteriormente. O sea, yo tengo que cambiar cosas. Además, si hay avances tecnológicos, pues intento incorporarlos. Si hay avances en la ciencia, didáctico, pues intento incorporar todos esos avances a mi forma de enseñar. Y eso es motivarme a mí mismo. O sea, si hacemos lo mismo todos los días, eh, creo que al final acabaría completamente desmotivado. Eso por una parte, en cuanto a la enseñanza directa, pero también nos tenemos que incorporar o tenemos que participar de la vida del centro. Y hay veces en las que el centro tiene programas, tiene proyectos que van más allá de la propia aula. Y ahí también intento involucrarme. Sobre todo ahora, desde que soy director, quizás lo haga más indirectamente. O sea, hasta el año 16, que entré como director, los proyectos de innovación los iba haciendo yo todos. Ahora, y coordinando yo todos en los que participaba. Ahora he intentado que otros compañeros del centro fueran los que tirasen de estos carros, de proyectos. De esta manera, todos ellos se incorporan de alguna u otra manera a la innovación dentro del centro y yo también hago mis cosas y sigo haciendo mis cosas, pero la gestión diaria muchas veces te obliga a aparcar pues otras actividades que te puedan gustar más. Pero bueno, afortunadamente esto se va a acabar pronto y podré volver a hacer más cosas de las que he hecho en los últimos 7 años. Los tipos de innovación educativa, y ya me centro en la comunidad de Extremadura, los puedo identificar de dos maneras. Por una parte está la innovación educativa reglada, son los programas propios de la consejería. Yo imagino que todas las consejerías tienen sus propios programas de innovación o proyectos de innovación educativa, sacarán convocatorias anuales para que los docentes hagan esos proyectos de innovación, en los que la experimentación en el aula, el intentar incorporar nuevas tecnologías o nuevas metodologías a las enseñanzas, pues es una de las formas que tienen de motivar al docente para que se incorporen ese tipo de innovaciones.
Y supongo, igual que existe en Extremadura, que en otras comunidades autónomas pues saque la administración educativa competente sus proyectos de innovación y otros tipos de proyectos, porque además dentro de las consejerías que son tan grandes, no solamente existe pues, la Dirección General de Innovación o los encargados de la innovación dentro de la consejería, sino también hay otras áreas que también procuran la innovación. Por ejemplo, el área de tecnologías educativas. En Extremadura existen los programas Innovatez, que son una serie de programas que financian proyectos de innovación educativa relacionados con las tecnologías educativas. Ahí tenéis puestos algunos, el Aula del Futuro, los programas CITE, el programa CREA para elaborar recursos educativos abiertos, Scholarium, que es una plataforma educativa para integrar esos recursos u otros recursos, incluso libros electrónicos. El Foro Nativo Digitales, que es para la enseñanza, la educación en temas relacionados con Internet, para mejorar la formación del alumnado en temas relacionados con Internet. Librarium, que es para la lectura online, una plataforma de lectura online. Y Radio Edu, que es la aplicación de las radios escolares. Eso están relacionados, por tanto, con la tecnología educativa, pero después también está el área de atención a la diversidad, que también saca sus proyectos para atender a la diversidad de alumnado, que también financian algunos de estos proyectos. Ahí he puesto dos, uno actual, que es el Proyecta, otro antiguo, el I+D+I, que es uno de los que yo desarrollé en tiempos. Estos dos proyectos iban destinados a alumnos que quizás destacasen un poco. Para darle la oportunidad de realizar otras actividades y bueno, también había alumnos, o sea, también había proyectos para alumnos para intentar que algunos alumnos no abandonasen de manera temprana la educación. Había un programa que se llamaba Quédate, ese ya no existe, pero existió hasta hace muy poco. Y en fin, estos programas también van variando. Y dentro de esta innovación educativa reglada también están los programas Erasmus, que aunque no dependen directamente de la Consejería de Educación, pero sí que después sí te dan certificaciones y te dan otro tipo de compensaciones por el hecho de llevarlos a cabo. Bueno, y otro tipo de programas de otros organismos dentro de la propia administración educativa. Este tipo de innovación educativa reglada pues tiene como recompensa fundamentalmente los créditos de innovación. Ha habido de una época a esta parte que esos créditos de innovación que antes entraban como créditos de formación general, sabes que cada 6 años tenemos que alcanzar 100 horas o 10 créditos de formación para cobrar los sesenios de formación. Bien, pues estos se computan dentro de ese tipo de formación, pero después también para la hora de concursos de traslados o la hora de oposiciones, los créditos de innovación entraban en otro apartado diferente, con lo cual podía seguir sumando a los créditos de formación, de curso de formación, pues este tipo de créditos de innovación. Y eso ha hecho que muchos docentes también quieran participar en este tipo de proyectos por este tipo de créditos de innovación, con lo cual podía sumar algún puntillo más en concursos o oposiciones. Además, una cosa buena que tienen este tipo de proyectos también son financiación. Todos estos que he citado tienen financiación, es decir, se puede, ya sabéis cómo estamos muchas veces en los centros escasos de recursos, pero este tipo de programas y proyectos, los proyectos de innovación no, pero los otros proyectos, los programas de Innovatez, tecnología educativa, los programas de atención a la diversidad, los Erasmus, sí que generan ingresos para el centro para comprar. Claro, esos ingresos tienen nombres y apellidos. O sea, el programa Radio Edu te da una serie o te permite comprar una serie de elementos para la radio educativa. El programa Aula del Futuro igual, es para montar el Aula del Futuro y te permite comprar una serie de cosas y de gastos de material, incluso de obras para poder preparar el aula del futuro. Es una forma de captar recursos económicos para el centro.
Y además una cosa que también les es muy útil a aquellos docentes que no tienen su destino definitivo, que son funcionarios de carrera, pero no tienen destino definitivo allá donde ellos quieran, pues pueden conseguir comisiones de servicio, siempre y cuando sean coordinadores de proyectos de innovación. De esta manera potencian el que se pidan estos proyectos de innovación y se consigan para el centro, que los centros sean más dinámicos, más participativos, que se incorporen más docentes a la innovación educativa. Estos serían, digamos, los proyectos y programas reglados que están establecidos por la propia administración educativa o las administraciones educativas, pero después también hay una serie de cosas que se pueden hacer, introducción de novedades en el aula sin necesidad de que nadie te esté controlando desde la administración. Se pueden pues hacer eso, pues tus presentaciones utilizando, por ejemplo, los recursos de Argis Online o que también he hecho, o las páginas web, en fin, el uso de los SIG en Internet, en la docencia, como también hice en algún tiempo. Y después, bien, una vez que tienes hechas esas cosas, los recursos, puedes, si quieres, pues presentarte a premios, como los que ha dicho antes Juan, Joaquín Sama, que era de la propia Consejería de Educación, que me premió la página web donde yo tenía alojado todos esos recursos, o el premio Giner de los Ríos que nos concedió a 3 profesores de geografía, a Carlos Guayar, que estaba por aquí también, a Javier Velilla y a mí, que presentamos el proyecto como uso de los sistemas de información geográfica en la enseñanza secundaria. Pues esa colaboración que hicimos pues, fue suficiente para que nos concedieran ese año, fue en el año 2016, en el 2016 nos concedieran el premio. Bien, pues me voy a centrar en primer lugar en los proyectos de innovación. Esa es la orden que regula los proyectos de innovación en Extremadura desde el 2020, antes había otra. Y a partir de esa orden, pues hay una resolución que anualmente convoca esos proyectos de innovación. Como veis, todo está muy reglado y se necesitan cumplir una serie de condiciones. Bueno, los proyectos de innovación en Extremadura, pues lo que buscan es, estas son las definiciones sacadas de la propia orden, ¿vale? Buscan la excelencia educativa, mejorar la coordinación entre los diferentes agentes dentro del centro, promover la puesta en práctica de los proyectos de innovación en otro centro, es decir, proyectos de innovación que ya existen, trasladarlos a otro, transferirlos a otro centro y generar modelos de referencia y de inspiración educativa. Esas serían como las finalidades que tienen los proyectos de innovación. Esa es lo bonito, pero después lo menos bonito es, bueno, ahí veis la cantidad de cuestiones burocráticas que siguen para los poquitos que pueden llegar a aportar. Pero claro, una persona como yo, que ya estoy en mi destino prácticamente definitivo, que no voy a cambiar. Bueno, me queda un cambio que ya lo tengo conseguido dentro de un par de años, pero creo que no voy a volver a concursar. Pero aparte de eso, yo voy a seguir haciendo estas cosas, pero es cierto que muchas veces tanta burocracia echa un poco para atrás. Sí que para un proyecto de innovación te dan un apoyo pedagógico y hacen un seguimiento, pero interviene en ese apoyo y en ese seguimiento la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, la Inspección Educativa, el Centro de Profesores y de Recursos y la Unidad de Programas Educativos. Todos son organismos de la propia consejería que, bueno, pues uno organiza el seguimiento y el apoyo, otro participa activamente en la evaluación de los resultados, otro da apoyo pedagógico y seguimiento directo. Una formación, si necesitas formación, pues también te la facilita. Y
no solamente hay que hacer el proyecto, sino que hay que cumplir con los requisitos de tener una reunión trimestral con el asesor del CPR correspondiente para explicar cómo vas. Este asesor después eleva los informes a la unidad de programas educativos y la unidad de programas educativos al final de curso pues también eleva los informes a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. Bueno, pues es un poco, como digo, un poco burocrático. Al principio sí, hay que solicitarlo, hay que redactar un proyecto, tienes que tener el visto bueno o el informe positivo de la dirección del centro y al final pues tienes que elaborar una memoria, tienes que elaborar un vídeo y bueno, los resultados si son buenos pues puede ser seleccionado para una sesión de buenas prácticas y pueden colgar ese vídeo en las páginas del centro de profesores como ejemplo de buenas prácticas. Bien, a pesar de todo, a pesar de esa burocracia que hay en todos estos proyectos, porque claro, si sacan las convocatorias a principios de septiembre, iniciado el curso, no se resuelven hasta octubre, finales o noviembre, con lo cual ya ha avanzado el curso. Y, en fin, quizás habría que buscar alguna manera menos, sí, vuelvo a repetir la palabra, menos burocrática para organizar todo esto y facilitar más a los docentes el poder participar o realizar este tipo de actividades. Que sí, que tiene que tener un control, pero algunas veces y eso que esta orden es bastante mejor que la anterior, porque la anterior tenía también informes intermedios. En fin. Bueno, pues esta es lo que valoran cuando se solicita un proyecto de innovación, lo que se valora para que te lo concedan. Si tiene un carácter innovador, si tiene, bueno, el contenido también se valora en 15 puntos, la participación e implicación de la comunidad educativa, bueno, ahí cada cuestión se especifica después, pues, en el caso primero, en el carácter innovador, pues la originalidad hasta 15 puntos, la contextualización otros 15 puntos, la planificación y organización 5 puntos. Es decir, que hay que hacer un proyecto bastante detallado. En este caso, los proyectos de innovación no tienen dotación económica, no es como los otros casos. Yo a lo largo de mi carrera pues he hecho bastantes o algunos proyectos de innovación educativa. Aquí tenéis una lista. Repito que hasta el año 16, que el año 16 cuando cogí la dirección, entonces ya tengo otras obligaciones burocráticas y sigo haciendo cosas, como veréis a continuación, pero intento delegar otras muchas, entre ellos los proyectos de innovación. De hecho, aunque no coordino ninguno, intento participar todos los años en alguno. Y intento que haya varios proyectos de innovación en el centro, no solamente uno. En estos años en los que yo coordiné creo que fui el único, y si no el único proyecto de innovación, habría muy poquito. Ahora intento potenciar que mis compañeros de otras áreas también hagan sus proyectos de innovación, que sean más transdisciplinares, que podamos participar de diferentes departamentos. Y además, en este cuadro tengo los proyectos de innovación del 13-14, 14-15, 15-16 y los programas de escuela de I+D+I, que es un programa de atención a la diversidad. Quizás por no agotar el tiempo en comentar mucho estos proyectos, los voy a pasar muy por encima porque además ya en las sesiones de intercambio de experiencias educativas las he ido poniendo en cursos anteriores. Cuando íbamos a Getafe, siempre que hacía algún proyecto, pues lo exponía allí. Y seguramente estén todavía puestos en la página web. El primer proyecto de innovación educativa fue el de incorporación de un WSIG a la enseñanza de la geografía. Fue un proyecto en el que en tercero de la ESO fui utilizando para cada uno de los temas, de los 13, 14, 15 temas que
tenía en aquel momento la geografía en tercero de la ESO, pues en cada uno intenté utilizar algún producto elaborado con ArcGIS Online. Por ejemplo, ahí tenéis la comparativa en el tema de geografía urbana, la comparativa de la ciudad de Badajoz con la imagen satélite actual con la de la imagen aérea del 56-57 del vuelo americano. Ahora mismo, hoy en día, es fácil encontrar este tipo de comparativas. Iberpix mismo tiene una muy parecida y se puede hacer muy fácilmente, pero en aquel momento, fue en el año 2014, no había ese tipo de comparaciones, o por lo menos yo no las tenía localizadas. En ese caso, no solamente lo hice de Badajoz, sino también lo hice de otras ciudades extremeñas. Y además las coloqué todas en una aplicación para móvil, que creo que todavía se puede descargar. Es el código QR. No está en la app de Google para Google Play, sino está en Movincube, que es donde hice la aplicación. Debe estar todavía disponible. Otro de los ejercicios fue para hablar de las áreas de influencia. Los alumnos de ese año, de los 3 terceros, localizaron su domicilio en el mapa. Fueron saliendo todos uno a uno a la pizarra digital y simplemente tocando la pantalla localizaron donde ellos vivían. De tal manera que surgió una nube de puntos alrededor del instituto. Claro, ¿de dónde vienen los alumnos al instituto? Pues obviamente de la zona próxima, de su área de influencia. A partir de ahí, pues ya trasladamos ese concepto a otros temas, más de economía. O también empezamos con el relieve. En este caso, un perfil de elevación del relieve en la península ibérica sobre varias líneas trazadas en la península ibérica. Pinchando en cada una de esas líneas salía el perfil. Y de esa manera, de una manera también muy fácil, pues puedes identificar a grandes rasgos las unidades de relieve, pues donde está la submeseta norte, submeseta sur, la cordillera cantábrica, los sistemas béticos, en fin. Todos estos, no estoy abriendo los enlaces porque llevaría mucho tiempo, pero en la presentación, cuando la carguen en el Moodle, podréis pinchar en cada una de estas imágenes y os abrirá la aplicación correspondiente. Otra de las aplicaciones que hice en el tema de población fue las pirámides de población de cada una de las comunidades autónomas para que ellos pudieran comprobar y ver las diferencias entre unas y otras. Y finalmente, con uno de los grupos, esta actividad solamente la hice con uno de los grupos, que era el más, digamos, el que menos iniciativa tenía, el más complicado en general, que tenía poco interés. Todos los días les ponía el telediario o el resumen del telediario por la mañana y localizábamos las noticias. De tal manera que al final de curso pues tuvimos una nube de puntos de las principales noticias que aparecían en ese resumen de 5 minutillos que les ponía en el telediario. Fue una manera de intentar captar la atención de estos alumnos que más allá de su barrio no les importaba mucho. Bueno, segundo proyecto de innovación, también aprobado por la Consejería de Educación, lo hice con segundo de bachillerato. El anterior, el de tercero de la ESO, fui yo quien elaboraba casi todas las aplicaciones en ArcGIS Online y los alumnos las interpretaban o, bueno, en el caso de las noticias, pues eran ellos los que salían también a la pizarra digital, al ordenador del profesor y ponían el punto, localizaban el país, o en el caso del área de influencia, localizaban ellos también su vivienda en el propio mapa. Pero casi todos, muchos de ellos era yo quien hacía la aplicación y ellos la interpretaban, la usaban, sacaban el provecho que
o sea, era poco activo todavía, pero el año siguiente intenté que alumnos ya más mayores, más maduros, en el segundo bachillerato, participaran y fueran ellos los que hicieran los mapas y los que hicieran las actividades. Entonces, diseñé un aprendizaje basado en pequeños proyectos, de los cuales desarrollé 4. Claro, en segundo bachillerato no puedes andar o no podemos andar con muchas florituras, porque tienes que acabar el curso y los alumnos se pueden presentar a un examen de BAU y tienen que estar preparados hasta el último tema. No podemos perder mucho tiempo. Pero bueno, les hice para preparar algunos de los temas, por ejemplo el del relieve. Tuvieron que diseñar ellos una ruta ciclista y preparar una serie de mapas. Yo les daba unas indicaciones, pues tenéis que pasar por no sé cuántas provincias, por tantas unidades de relieve, tantos ríos, y ellos iban después desarrollando su propia ruta, cumpliendo con los requisitos que se les había puesto. Y después la tenían que exponer a sus compañeros. O en el tema del clima, que tuvieron que dibujar o hacer ellos en una hoja de cálculo, sacar el climograma, hacer el climograma y ubicarlos en un mapa colaborativo de climogramas. Además, bueno, eran cuatro unidades. No pude hacer muchas porque, como digo, en segundo bachillerato tampoco podíamos perder mucho más tiempo. Pero fueron ellos los que, en este caso, sí que manipularon el propio Argis Online. En esta época no existía el programa que ha presentado Pedro esta mañana, eran las cuentas gratuitas. Hoy en día, con las cuentas de los colegios, con las cuentas institucionales, esto sería muchísimo más fácil y tiene mucho más, la tecnología ha evolucionado, tiene mucho más recursos para poder hacer actividades y presentarlas de manera más interesante. Bueno, el tercer proyecto que presenté también lo hice con tercero de la ESO y consistía en introducir la cartografía colaborativa en educación secundaria. En los años anteriores se había puesto en contacto conmigo la compañía GIAR, que GIAR era o es una de las compañías que diseña los GPS, mapas para los GPS de los coches. Y su idea era que nosotros pues geoposicionáramos los diferentes elementos del callejero de Badajoz, o que nosotros colaboráramos en eso. Vale, nosotros no somos, no trabajamos para eso, entonces intenté dar la vuelta al proyecto que nos planteaban y nosotros lo que fuimos es localizar algunos tipos de empresas. ¿Para qué? Para que a cada alumno se le asignaba un grupo de empresas, tenían que buscarlas en páginas amarillas o de otra manera y las tenían que ubicar en el mapa con los datos que guía, en este caso la manera de introducir información en los mapas, el Map Creator, te pedían. Primero lo hacían en una hoja de cálculos y después ya metían los datos en GIA. De tal manera que también localizábamos dónde estaban ese tipo de empresas en la ciudad. Peluquerías, talleres mecánicos, notarías, en fin, diferentes tipos de empresas para ver que algunas estaban solamente en el centro de la ciudad, otras dominaban en los polígonos industriales, otras estaban distribuidas por toda la ciudad, en fin, para así un poco ver la distribución de los tipos de empresas en la ciudad. Cambiamos un poco la idea que tenía la empresa GIAR, pero lo adaptamos a nuestras necesidades como docente y alumnado de la ESO. Bien, después participé durante estos años también en programas de atención a la diversidad. Algunos de ellos son el que tenéis ahí, el estudio del ruido de la ciudad de Badajoz. Hicimos estos eran programas extraescolares.
se hacían fuera del horario y con alumnos que no tenían por qué ser de geografía. De hecho, estaba más relacionado con la física. Fue un programa transdisciplinar, participaban profesores de física, de tecnología y bueno, lo que hacíamos era con un sonómetro, medíamos el ruido en diferentes puntos de la ciudad y analizando la normativa de ruidos de Extremadura y local de Badajoz, clasificábamos esas mediciones pues en leves, no sé, estaba puesta en el mapa, muy ruidoso, ruidoso, poco ruidoso y tranquilo, me parece. Son las diferentes mediciones. Teníamos un cuaderno de campo, tenéis ahí la hoja del cuaderno de campo, medíamos la longitud, la latitud, hacíamos 12 mediciones, de las cuales eliminábamos la más alta y la más baja, y hacíamos la media de las 10 intermedias, y esa era la medición que tomábamos del lugar. Claro, ¿por qué hacíamos eso? Porque mientras estábamos haciendo la medición, podía pasar una moto y ya nos estropeaba toda la medición. Claro, si están constantemente pasando motos, sí, pero si pasa una moto o alguien hablando, te cambiaba la medición. Por eso eliminábamos la más alta y la más baja y después hacíamos las medias de las otras. Hacíamos fotos, documentábamos todo con fotos y después lo pusieron todos en una hoja de cálculo, lo guardamos como un archivo CSV, que fue el que subimos a ArcGIS Online, y a partir de ahí hicimos el mapa del ruido de la ciudad. Esto era una parte del estudio general de medio ambiente de Badajoz y propuestas de mejora. Intentar poner, y así lo hicieron con los profesores de tecnología, poner pantallas acústicas para evitar esos ruidos, sobre todo en zonas escolares. En fin. Eso era un programa, como digo, atención a la diversidad para alumnos con mayores inquietudes. El segundo año, el 14-15, también existía este programa y colaboramos también de manera interdisciplinar con el mismo departamento de tecnología, el de física, y añadimos el de educación física y propusimos realizar itinerarios en parques públicos de la ciudad haciendo ejercicios físicos y todo eso llevarlo después a una aplicación al móvil para que cualquiera pueda utilizar esa aplicación y hacer los ejercicios que proponíamos. Tanto el proyecto anterior como este terminaban al final con una especie de feria de las ciencias y se exponían públicamente los proyectos. Había un stand, teníamos cada centro participante un stand y allí exponíamos todos nuestros recursos, por eso en este caso tantos pósters. Y en este caso, en este proyecto, el grupo de estudiantes consiguió el premio, fue premiado en esa jornada de clausura, como uno de los centros que mejor proyecto de investigación y desarrollo, con un producto final que era la aplicación, pues la aplicación móvil, pues tenía. A partir del año 2016, que fue cuando llegué a la dirección del centro, me centré más en proyectos de internacionalización, en solicitar proyectos Erasmus+. Así pues, estos serían todos los proyectos Erasmus+ que he conseguido. Yo os invito a todos a que pidáis proyectos estos Erasmus+, porque permiten la movilidad del estudiante, sí es cierto, pero también permite hacer muchas cosas y financiar muchas actividades relacionadas, obviamente, con el proyecto. No te puedes gastar el dinero en otras cosas más que en el proyecto. Pero sí que generan una cantidad de recursos económicos para el centro importante. Estos serían los 4 proyectos que yo he coordinado desde el año 16-17. Un K1, que es un proyecto de formación en el exterior
en el cual participamos 3 o 4 profesores que o fuimos a recibir formación fuera o fuimos a dar formación a otros centros. El segundo proyecto el segundo, tercero y cuarto son proyectos K2 en el cual se mueven alumnos, grupos de alumnos y también se realizan algunas, productos intelectuales que son valorados después en el propio proyecto. Actualmente tenemos el último, el de Cartoteca Biográfica de Autores Europeos, que acaba en junio del 23. Nos han ampliado unos meses porque, bueno, sabéis que en el año 20, en marzo de 20, con la pandemia se impidió viajar, se impidió hacer muchas cosas y pues todo eso no solamente nos impidió terminar el proyecto anterior, el del patrimonio hidrológico en mapas digitales, sino que además lo empezamos con retraso, con lo cual hemos pedido ampliación y nos han dado hasta el 23, hasta junio del 23. ¿En qué consiste este tipo de proyectos? Como digo, este es el primero, el K1, en el que además fue declarado de buenas prácticas, porque los resultados fueron buenos. Hubo varias movilidades de profesores que fueron a hacer cursos fuera y yo que fui a dar clases a otro centro. Concretamente, estuve impartiendo algunas horas de clase en el Instituto Karol Mijály, que es el que nos recibe después también en los otros proyectos. Y hablé en 2 clases, en 2 cursos, en primero y segundo, sobre globalización en una y sobre el relieve en otra. Bueno, en los siguientes proyectos Erasmus era el SIGWEB para diseño de rutas en espacios naturales europeos. Veis ahí la cantidad de dinero, es que son proyectos 91.000 euros. Participábamos 3 centros, uno portugués, otro húngaro y nosotros. Pero ha habido momentos en los que nos llegaba más dinero por los programas europeos que por el dinero que nos llega de gastos ordinarios del centro. Y ha habido momentos en los que el banco incluso nos ha querido cobrar dinero por tener todo este dinero en el centro. Que no es que tengamos mucho dinero, porque esto tiene un nombre y un apellido. O sea, esto te lo tienes que gastar en esto, no te lo puedes gastar en otras cosas. En este caso, hacíamos era rutas de espacios naturales y al final nuestro producto intelectual era una serie de mapas. En este caso, nosotros lo hicimos en Monfragüe, una ruta en Monfragüe, la subida al castillo por la Solana y la bajada por la Umbría. Y quedamos elaborada esa ruta en 3 tipos de mapas. En este caso, el StoryMap, que es el Tour Map, en el cual aparecen imágenes con un comentario de cada una de ellas, de los puntos de interés a lo largo de toda la ruta. La segunda era el perfil de elevación y la tercera era el análisis del paisaje comparándolo con las imágenes del año 56-57. Y vemos cómo ha evolucionado, aún siendo ahora ya parque nacional, cómo ha evolucionado desde entonces hasta ahora. Entre otras cosas, en el 56-57 no estaba todavía terminadas las presas de Torrejón, con lo cual el Tajo no estaba embalsado como está ahora. Y eso se ve claramente. Se ve como estos pequeños ríos que aparecen ahí, esos afluentes, pues no tienen agua, están secos, o casi secos. Bueno, pues eso sería nuestro primer proyecto. Y todos esos mapas también los dejamos en una aplicación para móvil. Y ahí están incluidas los mapas elaborados en España, en Hungría y en Portugal. El segundo proyecto que elaboramos a raíz de esto, también utilizando ArcGIS Online, fue el de patrimonio hidrológico en
aquí, patrimonio hidrológico y mapas digitales. En este caso participábamos 4 centros, los 3 mismos anteriores, la Escuela Quinta de las Palmeiras de Covilhã, en Portugal, el Instituto Carol Mijay de Budapest, el IES San Roque de Badajoz y el Instituto de Košice, un instituto de Košice. Todos nuestros proyectos están hechos en español. Se pueden hacer en inglés, en francés, en cualquier idioma. Y el español al resto de centros les interesaba también el hacerlo en español, porque eran centros donde estudiaban el español como primera o como segunda lengua. Y decidimos hacerlo en español. Y pues también dieron una cantidad importante. En este caso no pudimos hacer la última movilidad, que es la que se hacía en Portugal, en Covilhã, que fue en marzo, o estaba previsto no en marzo, en abril del 20, y como se suspendió por la pandemia, se suspendió todo movimiento, pues no se pudo realizar con los alumnos. Sí que realizamos el resto de trabajos, mapas, hacíamos mapas colaborativos, en este caso era un mapa de puentes. Aquí en Extremadura hicimos el mapa de los embalses de Extremadura con la imagen comparativa del 56 para ver cómo también han aumentado el número de embalses y cómo era Extremadura antes y cómo lo es ahora. Además, cada uno de los embalses tiene la información actualizada de su capacidad, cuánto agua hay actualmente, etcétera. También otro de los mapas que elaboramos en aquel momento fue el de los pueblos de colonización de Extremadura. Los tenemos todos geolocalizados con sus imágenes. Estos poblados de colonización están relacionados con la transformación en regadío de zonas de cultivo del famoso Plan Badajoz, tanto en la provincia de Cáceres como en la provincia de Badajoz como la de Cáceres. También se transformaron muchas tierras de cultivo en las zonas del río Alagón, y también están ubicados ahí todos los poblados de colonización construidos en esa época. Este último mapa que pongo aquí es sobre las zonas de baños en Extremadura. Bueno, voy a darle un poquito más de caña. Aquí introdujimos como novedad el uso de la herramienta de Survey, que es la de los cuestionarios online. Los alumnos, cuando iban a una de estas movilidades, tenían que ir haciendo fotos y subiéndolas, de tal manera que al final acabaría apareciendo, lo tenéis ahí a la derecha, un mapa con puntitos, que si pulsamos el puntito aparece la foto que se hacía. Ahí tenemos recogida, por tanto, cada una de las actividades a modo de diario, cada una de las actividades realizadas en esos días, cada una de las visitas realizadas en esos días. Este proyecto fue premiado en la conferencia ERRI del año 19 como Premio de Innovación Docente con ARGIS, por la utilización sobre todo de la variedad de herramientas que tiene ARGIS. Si estáis en el programa colegio tendréis acceso a todos estos. Están relacionadas entre sí con la misma clave y contraseña. Podemos utilizar StoryMap, podemos utilizar Survey, podemos utilizar Hub, como ha dicho antes Pedro. Cada una tiene su propio acceso, pero siempre con la misma herramienta. Y se pueden enlazar mapas elaborados en ArcGIS Online y subirlos a StoryMaps. En fin, yo lo nombro ahí como un ecosistema de aplicaciones. Están todas relacionadas entre sí y bueno, eso también lo tengo publicado en el congreso que se hizo en el año 19 en Galicia, el Congreso de Didáctica de la Geografía. Y bueno, ya el último proyecto, que me da pena que no tenga mucho más tiempo, es el que estamos haciendo ahora. Hemos dado un paso más, no solamente elaborar story maps, sino también preocuparnos un poco de la metodología, del cómo se elaboran esos story maps. Hemos dado un paso más también en la organización. Bueno, en este caso, la cantidad de dinero veis viendo que cada vez más los recursos económicos cada vez son mayores, pero este proyecto tiene mayor entidad, porque en este proyecto participamos no solamente los 3 centros de educación secundaria, sino que además unimos a cada uno de los centros a una universidad de cada país.
para que sirvieran un poco de referente y nos ayudaran también un poco a la difusión, porque las universidades tienen mayor disponibilidad para participar en congresos y hacen una mayor difusión de todo lo que se hace. Y ciertamente estamos teniendo muchísima difusión gracias a esto. Porque la difusión es una de las cosas que más se valoran después a la hora de hacer la evaluación. Y además de las universidades, también invitamos a Eurogeo como asociación profesional de geógrafos europeos, que también nos ha cedido su plataforma de AGIS Online para que podamos hacer los story maps que tenemos que hacer. En este caso tenemos dos principales objetivos, que sería el análisis del currículum, de la relación entre geografía y literatura. Veis que metemos literatura porque el objetivo es hacer biografías de autores, diferentes autores, y hacer una colección de esas biografías, pero biografías no escritas, sino biografías en mapas, cartografiadas, utilizando los story maps. Además, tenemos otra serie de elementos, como reuniones transnacionales, las rutas como alumnos en cada uno de los centros de secundaria, eventos multiplicadores, y al final de todo vamos a tener un curso, que era el que estaba puesto al inicio, pero que debido a que estaba la pandemia no pudimos hacerlo en su momento y lo hemos trasladado al final, lo hemos puesto al final, con un objetivo también un poco diferente. Como digo, bueno, el proyecto en sí es el que nos han concedido la AGE, el proyecto de innovación, el premio de innovación educativa al pie de educación secundaria. Y decía que la innovación que hemos introducido en este proyecto, más que las herramientas, que ya las hemos probado en proyectos anteriores, era la metodología. Utilizar el Digital Map Storytelling, que es el narrar historias utilizando los mapas. Porque la narración es algo muy habitual en nuestras clases. El profesor explica de manera estructurada sus temarios a los estudiantes, usa un libro de texto que también utiliza una narración, en las unidades didácticas tienen un hilo conductor, o sea, esto está todo hilado. Y los estudiantes cuando se hacen sus trabajos y sus tareas también lo hacen de manera narrada normalmente. Y se pueden utilizar diferentes recursos. Se pueden utilizar libros o narrar de manera escrita. Se puede hacer una narración visual mediante gráficos, mediante dibujos, mediante vídeos. Pero nosotros los geógrafos tenemos una técnica narrativa específicamente geográfica, que son los mapas. Y eso es lo que queríamos aprovechar, el contar esas historias utilizando mapas. Nuestro producto final sería un story map. Nuestros productos finales son, por lo tanto, esas historias, esas biografías de autores que llevan su investigación. Aquí tenéis, por ejemplo, la tabla donde íbamos recogiendo datos para elaborar las biografías. Nosotros, en nuestro caso particular, en el Instituto San Roque, hemos hecho bastantes biografías de autores actuales que hemos invitado al centro, han venido a dar una charla, han hablado con los alumnos y han participado en una entrevista sobre su vida. También habían rellenado previamente un cuestionario sobre su vida que nos ha ayudado a hacer el Story Map. Y esa entrevista está grabada en vídeo y la hemos puesto en cada uno de los momentos importantes a los que hace referencia. También los Story Maps se pueden, como digo, incluir vídeos, pero también se puede incluir otro tipo de recursos. Imágenes comparativas, se pueden incluir imágenes, textos, gráficos, en fin. Tenemos en total en torno a unas 50 biografías cartográficas. Posiblemente al final salgan más de 50, porque aunque nos pusimos unos límites de 10 para los centros de secundaria, 5 para los centros universitarios, al final estamos haciendo más. Porque le coges el gusto a hacer estas historias y bueno, pues todas las que se vayan haciendo se van a ir colgando en la página web. Estas son las que tenemos actualmente hechas. En nuestro instituto se han hecho 12. Algunas, pues Manuel Vilas, que es el último premio Nadal,
estuvo en enero, en este enero, no en el anterior, en el instituto, y aprovechamos y hicimos la entrevista. Algunos son escritores históricos, digamos, y otros son contemporáneos, que han estado en el centro. La UNED, que también ha hecho historias de autores españoles, y después los otros centros tenéis ahí los enlaces que podéis ir a ellos, pincháis y tienen cada uno los que les han correspondido. Los institutos de educación secundaria tienen 10 y los de universidades tienen 1. Bueno, este proyecto también incorpora movilidades de alumnos que también hacen, como hemos explicado antes, el cuestionario ubicando fotografías, imágenes de sus actividades durante la ruta. Ahí tenéis el mapa elaborado durante la ruta en Extremadura. Si cambiamos la escala, pues posiblemente veamos muchísimas más puntos, porque claro, cuando se juntan muchos puntos aparecen pocos, ¿eh? Pero puede haber 200, 300 imágenes ahí, porque son todos los alumnos, 10 alumnos por cada centro, todos los días haciendo fotos durante una semana. Y bueno, y lo podéis ver todo esto en la página web del proyecto, que es biomap.eu. Ahí tenemos diferentes bueno, pues todo lo que está relacionado con el proyecto, cada una de las actividades, de los proyectos intelectuales, de las rutas literarias que se han hecho hasta ahora. La próxima será en el mes de abril en Budapest, las reuniones transnacionales, la difusión que se ha hecho. En fin, ahí tenéis todo lo que está en relación con el proyecto. Y con esto termino. Algunos otros programas. Innovatez, que era el de las tecnologías educativas. Os comento algunas cosas, por ejemplo, el aula del futuro, que la hemos montado entre el año pasado y este en el centro. Tenéis una imagen del aula del futuro. Yo estoy haciendo algunas actividades con ellos, por ejemplo, con la estación meteorológica. Compramos una estación meteorológica, aunque la compramos con el otro proyecto, con el CITE, pero yo la estoy manejando ahora desde el aula del futuro. Esa estación meteorológica está con sus datos en internet, se puede consultar y con ella pues analizamos el tiempo atmosférico en Badajoz. Con la colaboración de otros compañeros, por ejemplo, en FP Básica de Soldadura, pues nos hicieron el poste para poner la estación. En fin, vamos poniendo cada uno de nuestra parte para poder ir haciendo este tipo de proyectitos. También dentro del aula del futuro hemos hecho algunos vídeos. En este caso son vídeos explicativos de los plegamientos y las fracturas. Las aulas del futuro tienen todo este tipo de tecnología para realizar vídeos en stop motion o vídeos con croma. En fin, se puede trabajar de muy diferentes maneras en estas aulas. Y yo este año pues lo he aprovechado para hacer este tipo de vídeos, tanto para hacer pliegues como para hacer facturas y fallas. También dentro de la radio, una actividad que hice ya hace varios años, que era la de la radio escolar. Entrevistamos con los alumnos de segundo bachillerato a diferentes personajes o profesionales de la geografía en cada uno de los temas que tenéis ahí. Y algunos de ellos a mí especialmente me gustaron mucho por la implicación que tuvieron los alumnos en ellos. Por ejemplo, el de la riada de Badajoz del año 97, que participó Jorge Olcina. Le hicieron una entrevista muy buena y además el inicio que lo redactó un alumno también fue muy bueno. Os invito a que lo escuchéis. Proyectos informales, las páginas web, como ya he dicho, que fue premio Hoki-sama. Ahora mismo no existe, yo tengo la página web guardada, pero la tendré que ubicar en algún sitio porque donde estaba ubicada ha desaparecido. El otro premio fue el Giner de los Ríos, que lo presenté con Carlos y con Javier, sobre el uso de los SIG en secundaria, y actualmente estoy elaborando materiales para primero de la ESO adaptados a la nueva ley, utilizando StoryMaps. Claro, ¿por qué elaboro esto? Porque me es útil. Yo doy clase en primero de la ESO y es útil. Para mí es útil tenerlos recopilados en un sitio. El llegar a clase y darle a un botón y tener ahí todos los materiales. Estoy haciendo de manera ordenada esos materiales.
Tengo algunos temas y tengo intención también de hacer la parte de historia, pero no sé si me va a dar tiempo. Y estoy transformando y haciendo nuevas, las presentaciones en Flash que tenía, las estoy transformando en presentaciones en Geniali. Lo que pasa que, bueno, tampoco tengo mucho tiempo para ir haciendo, las voy haciendo según las voy necesitando. En Canva voy haciendo vídeos, en fin, creo que me he pasado ya mucho tiempo y me callo ya. Tengo muchas otras cosas que no he puesto aquí, pero bueno, que seguro si vais siguiéndome, pues las habéis visto.